Imagen presenta Industria Activa con Salvador y Casbalceta. Comenzamos. Bienvenidos, querido auditorio, a nuestro programa Industria Activa este junio 12 del 2021. Ricardo, muy buenos días. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy buenos días, amigo. Aquí muy bien, gracias a Dios, con bastantito trabajo durante la semana. Y para no variar, un tema muy interesante para la industria, para todos nuestros seguidores. Es un tema que es de suma relevancia para ellos. Y fíjate que más que interesante, Ricardo, es importante y crítico. Sí, y ahorita con nuestro invitado lo vamos a desarrollar, que el tema es la capacitación en la industria. Para este tema, pues traemos a nuestro gerente de capacitación de la empresa Heller. Es el ingeniero Antonio Vázquez. Ingeniero, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Me encuentro muy bien. Gracias por la invitación. Y efectivamente, este es un tema muy importante dentro de la industria y al mismo tiempo creo yo que también tiene por ahí ciertos puntos negativos que creo yo que esta parte la vamos a tratar en este pequeño programa, que vamos a tratar de ver por qué es importante la capacitación, y el objetivo creo yo es que la industria sepa la importancia de la capacitación dentro de sus empresas. Gracias por la invitación una vez más. Me quedas un poquito inquieto, me dejaste un poquito inquieto con esos comentarios de puntos negativos, pero ahorita en el programa lo vamos a desarrollar. Okay. Pero permítame decirte, Toño. Sí. Toño, platícanos un poquito de tu carrera, de tu experiencia. Ok. Bien, yo trabajo dentro de la empresa Heller. Tengo 9 años trabajando dentro de esta empresa. De esos 9 años, como en el área de servicio, tengo 8 años ya trabajando en el área de capacitación. Como tú sabes, dentro de la parte de servicio, nosotros necesitamos también que capacitar al cliente para poder hacerles a ellos llegar las herramientas necesarias para que ellos puedan trabajar de la mejor manera y que sus objetivos de producción se puedan llevar a cabo. Dentro de mi trabajo en esta empresa, en Heller, pues es precisamente esto: capacitar, ofrecerle al cliente las herramientas necesarias para que su personal que trabaja directamente con la máquina, pues ellos puedan desarrollar mejor sus habilidades y tengan mejores formas en las que ellos puedan resolver diferentes tipos de problemas que se les puedan presentar dentro de la empresa a la que ellos se elaboran. Muy bien. Y Toño, pero tengo una pregunta fuera del esquema. Okay. ¿Ustedes están capacitados para eso? Claro que estamos capacitados. Dentro de nuestra empresa, la misma empresa se preocupa porque estemos capacitados. Tenemos capacitaciones internas dentro de la empresa, pero también tenemos capacitaciones fuera de nuestro país, en nuestra matriz que está en Alemania. Se nos envía por lo regular, cuando uno entra por principio de cuentas a la empresa, se procura que la persona de nuevo ingreso vaya hasta Alemania para que él pueda recibir capacitación y cuando vaya a dar servicio con los clientes tenga las herramientas necesarias para que él pueda resolver los problemas de una manera rápida, pero sobre todo de calidad. Entonces sí estamos capacitados. Y dentro del aspecto que ya estamos tratando ahorita, la capacitación, estoy también capacitado y certificado por Heller Alemania para poder impartir al cliente cursos de calidad para ellos. O sea, hay un entrenamiento para entrenadores. Exactamente. Completamente de acuerdo. Así es. ¿Quieres comentar algo, Richard? Sí, Antonio, entonces dejando específicamente el concepto de capacitación, entiendo que es o desarrollo del personal. Son todas las actividades que realiza una organización en beneficio de sus trabajadores, siempre buscando que haya una mejor actitud, que tengan conocimiento, que tengan habilidades, todo esto pues para que tengan unos mejores resultados dentro de la compañía. Claro que sí. De hecho, la capacitación por definición como tal es administrar todos esos tipos de habilidades y aptitudes que tiene el empleado para que el empleado pueda alcanzar los objetivos que tiene la empresa. Una empresa sin objetivos difícilmente puede saber hacia dónde va o hacia dónde quiere ir. Entonces, si la empresa no cumple con unos objetivos que ellos tengan en mente, difícilmente se puede implementar una capacitación. Creo yo que lo principal que tiene que tener una empresa es hacia dónde quiero llegar.
En base a esto, la capacitación se puede tener de una manera más eficaz. De nada sirve tener mejores empleados en tu empresa si tú no tienes un objetivo hacia dónde llegar. ¿Cuál es tu meta a seguir? ¿Cuáles son los puntos que debes de seguir? Ok, fíjate qué importante, amigo, Salvador, lo que aclara Antonio, y es bien interesante tener el concepto de hacia dónde queremos llegar o hacia dónde queremos llevar el conocimiento de los empleados, porque si se dan cursos por impartirse cursos, pues no se va a ver el beneficio esperado. O sea, tenemos que tener bien definidos los lineamientos, qué es lo que se busca con estas capacitaciones, para que veamos los resultados y pudiéramos medir si esa capacitación fue idónea o la seguimos mejorando, o áreas de oportunidad para el curso, ¿no?, a impartir. Sí, hay dos preguntas importantes que se debieran tomar en cuenta al momento de tomar este punto de la capacitación. ¿Por qué quiero capacitar a mi personal y para qué lo quiero capacitar? ¿Por qué puede ser? ¿Qué deficiencias tenemos dentro de nuestra empresa y para qué? Es decir, las deficiencias quiero eliminarlas para obtener unos mejores resultados. Si no tenemos claro como empresa esa parte, como industria, es difícil que una capacitación, como tú lo comentas, tenga los resultados esperados. Y de ahí que muchos patrones o muchos gerentes digan, las capacitaciones en mi empresa no sirven. ¿Por qué? Porque no tienes un rumbo hacia dónde seguir, no tienes claro por qué vas a hacer esas capacitaciones. Y creo yo que eso es donde tiene que partir la industria. ¿Por qué y para qué capacitar al personal? Toño, una pregunta en cuanto a la capacitación. Sabemos que es una necesidad, hay que prepararse. Y también está fuera del esquema, Okay. Son preguntas que me gusta sacar durante Sabemos la importancia, los beneficios. Pero tenemos un problema en México. Las empresas capacitan a su gente. Le invierten. ¿Sí? Pero, tarde que temprano, la gente se va. Muy bien. Y es donde las empresas se ponen a pensar dos veces qué tanto le invierten en la capacitación. Porque sabemos muy bien que en México legalmente no puedes detener a un trabajador, ni lo puedes condicionar. ¿Qué opinas con ese tema? Sí, mira, de hecho es algo de lo que precisamente mencionaba en el aspecto de los puntos negativos que pudiera tener una capacitación, pero no es negativo para el empleado, sino es negativo tal vez para el jefe, para el gerente de la planta. Normalmente no se imparten capacitaciones en las plantas precisamente por este tipo de miedos, que le voy a invertir a mi personal, pero si al cabo de unos 2, 3 años, mi personal al cual yo le invertí capacitación, le invertí tiempo, le invertí dinero para que se preparara, se va a otro lado. Pero vivimos en una industria precisamente en donde existe este tipo de riesgos para el empleado y para el empleador más bien. ¿Por qué? Porque la persona trata de superarse, obviamente, y él busca también algunas otras, pues tal vez oportunidades de trabajo. Hay una frase que me gusta mucho, que es de un personaje que muchos nosotros conocemos, que es Henry Ford. Él dijo lo siguiente: solo hay algo peor que formar a tus empleados. Solo hay algo, solo hay algo peor que formar a tus empleados y que se vayan. Y es no formarlos para que se queden. Claro. ¿Ok? El empleado siempre va a estar buscando su superación. Creo yo que ese es el objetivo. Y cuando el empleado busca superación, también le ayuda mucho a la empresa, porque él trata de ser mejor y la empresa también tiene mejores resultados. Pero caso contrario, imagínate en una empresa que piense tal vez de esta forma: no le voy a invertir a mi empleado en capacitación si después se va a ir. ¿Cómo va a tener tu empresa el trabajo que va a realizar? ¿Cómo vas a tener la calidad de servicio que va a proporcionar? Entonces creo yo que siempre va a haber una inversión. Y siempre debe ser buena esa inversión, con el riesgo, claro que está el riesgo. Pero también debemos de ver precisamente el por qué es la capacitación. La capacitación es para que tu empleado realice el trabajo en el cual tú lo contrataste de la mejor manera. No sé si me explico. Sí, claro. Entonces, ese riesgo existe. Obviamente que siempre va a existir el riesgo de que una persona que tú le invertiste tiempo, que tú le invertiste dinero, recursos para capacitarlo, se vaya a otro lado. Siempre va a existir. Pero del otro lado también, tú vas a querer recibir una persona, cuando vas a contratar tal vez a un nuevo empleado, que esté preparado, que esté capacitado. Y obviamente en México sabemos que el recibir una empresa con estas con estas características es complicado.
Siempre tenemos que empezar desde abajo. Tal vez cuando una persona sale de la escuela, obviamente no tiene esos recursos de experiencia, de capacitación, entonces se le tiene que invertir. Claro. Y el mundo laboral es así, es un círculo. Algún momento estás en un lado, otro tiempo estás en otro lado, pero aquí cambia, yo creo, la perspectiva entre empleado y empleador. Cada quien ve diferente este aspecto de la capacitación. ¿Qué sugieres para que la gente se detenga? Ok, se detenga? precisamente es eso, parte del objetivo de la capacitación. Para que tú mantengas a la gente en un lugar, tienes que estarle dando capacitación constante. Y dentro de esta capacitación, el empleado va a saber a qué se dedica la empresa, va a saber cuál es el objetivo de la empresa y él se va a sentir parte de la empresa. Si el empleado no se siente parte de la empresa, difícilmente lo vas a tener un tiempo determinado en ese lugar. Cuando tú le explicas al empleado cuál es el objetivo de la empresa, hacia dónde va, qué oportunidades tienes tú como empleado de crecimiento dentro de la misma capacitación, el empleado lo va a captar. El riesgo, repito, siempre está el riesgo. No te quiero decir con esto que si tú le inviertes a la capacitación y lo haces sentir parte de la empresa y le das incentivos, el empleado siempre tiene el riesgo también de que se pueda ir a otro lado. Claro. Pero ese es como para tratar de aminorar ese porcentaje de rotación de personal. Ese es mi punto de vista. Sí, Toño, pero tú sabes que el día a día muchas veces, y lo mencionas, y es válido, al final de cuentas es válido. Simplemente es un punto de discusión de cómo detener a la gente, porque al final de cuentas la gente quiere superarse y sobre todo económicamente. Es válido, sin duda. Pero entonces no ven a largo plazo esa parte, o sea, por más que la empresa, y tú lo sabes dónde trabajas, cómo se preocupa con la gente, cómo los capacita, todo el material que les da, y aún así se va la gente, los capacitan. Puede haber altibajos, como en todos los factores de la vida. Pero entonces, ¿cómo detienes esa parte? Yo menciono un término, con todo respeto, por lo mismo es válido. A veces nos sale lo mercenario, que por unos cuantos miles de pesos, o 1,000 pesos, 2,000, lo que tú quieras, se van. Y dejan toda una carrera. Y yo creo que, Toño, parte de todo esto es la parte cultural. Empresas como en Alemania, sobre todo, donde Toño tiene toda la experiencia, conoce gente que ha trabajado ahí 15, 20, 25, 30 años o hasta 50 años. Claro, a veces se quejan de los buenos, de los malos tiempos, de la empresa, pero ahí siguen. Claro. ¿Sí? Y se les capacita, se les trata bien. Y aquí, Toño, en México, ¿es cultural esto entonces? Puede ser que sí sea cultural, pero volvemos a lo mismo. El problema principal, a mi punto de vista, es que no se le da al empleado un panorama hacia dónde vas a ir en un futuro. Si el empleado llega a una empresa y tiene 5 años, 6 años, 8 años, 15 años y siempre hace lo mismo, si es conformista esta persona va a decir, yo aquí estoy muy bien. Pero si es una persona que trata de superarse, él va a decir, bueno, ¿hacia dónde voy? Tal vez en este lugar sí me han invertido, han visto por mí, etcétera, etcétera. Pero si no ve una propuesta más hacia adelante, ¿sabes qué? Pues ya estás muy capacitado. Ya eres una persona sobresaliente dentro de la empresa, realizas los trabajos correctamente, nuestros clientes hablan bien de ti, pero solamente se queda ahí. Creo yo que el empleado también tiene el derecho de, en su vida personal, ver un poco más hacia allá, hacia dónde quiero llegar profesionalmente. Si la empresa no le presta estas opciones, hacia dónde quieres ir o qué más opciones tienes, el empleado obviamente va a buscarlas por otro lado. Estoy de acuerdo que muchas de las decisiones que se toman para hacer la rotación del personal es lo económico, pero también hay personas que ven las otras partes, lo económico, lo profesional, cuánto quiero crecer. Ese tipo de cosas, si la empresa no lo ve, el empleado no va a estar a gusto. Nuestro primer bloque interesante, vamos a ir con el tema de la capacitación, ahí lo metí un poquito con la situación, pero regresando al bloque vamos a retomar lo que es decir la capacitación. Querido auditorio, no se vayan, seguimos aquí con el ingeniero Antonio Vázquez, gerente de capacitación de la empresa Heller. No te pierdas lo más interesante de la industria activa, todos los sábados a las 10 a.m., con la conducción de Salvador y Casbalceta. Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. En un momento regresamos a
Industria Activa. Escuchas Imagen Radio. Industria Activa. Bienvenido nuevamente a nuestro programa Industria Activa, este sábado junio 12 del 2021, con el tema la capacitación en la industria. Es más que interesante, Richard, es un tema muy importante y crítico para la industria y en todas las áreas, de hecho, ¿no? Realmente vamos a aplicarlo en todo. Nuestro invitado, Antonio Vázquez, es el que nos está dando una cátedra de este tema. Sí. Toño, regresando al tema de la capacitación, ¿quién es de este tema? Sí. Toño, regresando al tema de la capacitación, ¿quiénes deben estar involucrados en una empresa? Okay. Es algo muy importante esta parte, fíjate. Normalmente las empresas tratan de capacitar solamente a la persona que se encuentra directamente relacionada con las actividades que hace la misma. Pero dentro de la capacitación todo el personal debe estar involucrado. Desde aquella persona que hace actividades que tal vez no sean tan representativas como tal en la empresa, hasta el gerente de la empresa. Claro. ¿Por qué? Porque si el gerente no está enterado de cuáles son las deficiencias que tiene su personal, difícilmente va a poder él proporcionar las herramientas a los empleados para que estos mismos se preparen. Algo muy importante también es recursos humanos. Es una de las principales personas que debe estar involucrada dentro de la capacitación. ¿Por qué? Recursos humanos, dentro de la tarea que desempeña, es llevar a cabo el control de cómo está su personal constituido, qué aptitudes tiene cada uno de ellos, porque obviamente sabemos que cada persona es un mundo diferente. Cada persona tiene habilidades diferentes. Una persona puede ser buena para hacer trabajos mecánicos, otra persona puede ser buena para hacer trabajos eléctricos, otra persona puede ser buena para hacer trabajos administrativos, etcétera, etcétera. Entonces, si recursos humanos no tiene bien en claro cuáles son las actitudes y habilidades que tiene cada persona dentro de la empresa, difícilmente se va a poder sacar el mayor provecho del personal que tiene. Como mencioné anteriormente, de nada sirve tener a una persona que tiene maestría, a una persona que tiene tal vez hasta un doctorado, si no se le saca el mayor provecho posible. ¿Y cómo vas a saber esto? Bueno, teniendo una estructura de planeación, una estructura en la que tú puedas ver precisamente todo este tipo de habilidades que tiene cada una de las personas. Por ejemplo, me ha tocado ver en las experiencias que he tenido con clientes, cuando le doy capacitación al personal de mantenimiento, los mismos chavos de mantenimiento me dicen, oyes, creo que será bueno que en esta capacitación esté involucrado el departamento de seguridad e higiene, por ejemplo. Y yo les pregunto, ¿por qué creen ustedes que sea bueno esta parte? Me dicen, bueno, porque nosotros tenemos que hacer ciertas actividades en la máquina que los de seguridad e higiene no saben cómo trabaja la máquina. Entonces, todo el personal que esté involucrado en la capacitación es todo el área de la empresa como tal. ¿Por qué? Porque todos tienen que saber, en primer lugar, como lo mencioné anteriormente, qué hace la empresa. Incluso si la persona que se dedica a hacer limpieza en la empresa no sabe qué hace la empresa, corre un riesgo de tener un accidente. No sé si me explico. Claro. Por ejemplo, una empresa que hace fundición. Si esta empresa sabe que hay riesgos latentes de calor, de sólidos calientes, etcétera, etcétera, y una persona que se dedica a la limpieza no sabe en dónde está trabajando, puede tener accidentes. Y esos accidentes sabemos que pueden causarle grandes problemas a la empresa. Entonces, entre más personal pueda estar involucrado en la capacitación, es mucho, mucho mejor para la empresa. ¿Por qué? Porque entre todos saben cuáles son los objetivos. Y obviamente hay áreas que cada departamento tiene que especializarse más. Es decir, la capacitación tiene que ir más dirigida hacia ciertas áreas. No vas a capacitar de la misma manera a un personal administrativo, claro, a un personal que se dedica directamente en las máquinas. Pero sí hay momentos en los que tienes que saber en qué punto todos tienen que estar capacitados en el mismo momento. Y a partir de ahí vas a separar. Cada quien va a tener su capacitación especializada. Entonces, entre más se pueda involucrar a todo el personal en la capacitación, es mucho mejor para la empresa. Pregunta, Antonio, mencionaste recursos humanos. Sí. No son todólogos. Así es. ¿Cómo saben o qué deben de hacer o cuál es la metodología
para que Recursos Humanos realmente coordine esas capacitaciones? Y te pregunto esto esperando la respuesta que me vas a dar. Ok. Sí, mira, de hecho, bueno, Recursos Humanos se da por entendido que es el primer contacto con un prospecto para ingresar a la empresa. Recursos Humanos recibe el currículum de la persona y él sabe qué habilidades trae ya consigo el personal y también puede tener una idea de qué manera ellos pueden empezar a implementar una capacitación para ese nuevo prospecto. Obviamente, en cualquier nuevo ingreso de la empresa se necesita una capacitación. ¿Por qué? Porque ese nuevo empleado no sabe exactamente a dónde va a llegar. Tiene conceptos teóricos, pero no sabe en realidad lo que la empresa demanda de él. Porque una cosa es, cuando vas a pedir un nuevo empleo, pues sabes que vengo por el puesto de ingeniero de servicio. Pero el ingeniero de servicio demanda muchas cosas que tal vez a principio de cuentas él no sepa. Entonces, se puede empezar con el currículum de la persona para que Recursos Humanos sepa qué habilidades él trae ya y cómo él puede mejorar las habilidades que la empresa demanda. Por ejemplo, lo voy a aplicar a lo que yo hago. Una empresa, un ingeniero de servicio, puede posponerse o puede, lanzarse para un nuevo empleado. Pero en Heller, por ejemplo, están solicitando un ingeniero de servicio. Yo como nuevo empleado, pues mando mi currículum y tengo estas habilidades. A Recursos Humanos se le hace interesante esta propuesta y él dice, pero le falta algo más que nosotros necesitamos. Espérame, ahí Toño, Ajá. Perdón por la interrupción. Sí. ¿En base a qué Recursos Humanos dice eso? Es mi pregunta al punto de que no son todólogos. Exactamente. Bueno, en base a un objetivo que tiene la empresa. ¿Sabes qué? Estamos buscando un ingeniero de servicio. Ok, ¿para qué lo estás buscando? Bueno, lo ocupo para que resuelva estos problemas. Vuelvo a lo mismo. Si Recursos Humanos no sabe el objetivo de la empresa, no sabe qué va a contratar. No sé si me explico. Sí. Él puede contratar a una persona que tal vez no tenga el perfil. ¿Por qué? Porque Recursos Humanos puede tener ese error de que no sabe qué hace la empresa como tal. Que creo yo que es difícil que una persona de Recursos Humanos no sepa el objetivo de la empresa. Fíjate que yo pienso, perdón amigo, esta pregunta que le haces es muy interesante y debe haber una apertura entre todos los departamentos hacia Recursos Humanos. ¿Por qué? Porque como bien dices tú, no son todólogos Recursos Humanos, entonces debe haber esa confianza de todos los departamentos, áreas operativas, administrativas, para proponer, oye, ¿sabes qué? Necesitamos o estamos viendo estas debilidades y tenemos que superarlas y mejorar las fortalezas. Entonces se propone, se llega a mutuo acuerdo de decir, ¿sabes qué? Sí, necesitamos sacar este curso, estos temas para fortalecerlos en las áreas distintas y llegar a un fin común, ¿no? Porque hay un objetivo final que es el de la empresa y es el que hay que cubrir, pero obviamente para ello tenemos que estar capacitados, ¿no? Exactamente, y eso es muy importante, fíjate, qué bueno que lo mencionas. Si no hay una comunicación entre los departamentos, difícilmente se va a saber la necesidad de la empresa. Y como bien lo comenta Salvador, ¿cómo Recursos Humanos puede saber qué le falta a la empresa si los demás departamentos no le hacen llegar a él sus necesidades? En teoría, Recursos Humanos es el que se encarga de buscar las capacitaciones que el personal necesite, pero ¿cómo él va a buscar algo que no sabe que le falta a la empresa? Es como buscar algo a ciegas, ¿no? Puedes agarrar algo que no te sirva y al momento de la capacitación esperas un resultado final y el patrón o el jefe va a decir, pues no sirvió la capacitación. No sirvió, ¿por qué? Porque no hubo una comunicación y no hubo un objetivo al cual se quería llegar. Entonces, si entendemos aquí el concepto o la línea es cada departamento, llámese producción, llámese administrativo, llámese servicio, debe estar en contacto con Recursos Humanos y comunicarle, ¿sabes qué? Necesito ya sea dos, un personal nuevo con esas características o que mi gente se actualice en ciertos temas. Entonces Recursos Humanos ya se involucra sabiendo, como Toño lo mencionó desde el inicio del programa, las necesidades y el objetivo de la empresa. Y ya Recursos Humanos se dedica a conjuntar, conseguir esa capacitación, ya sea interna, Toño, o de proveedores externos. Así es, efectivamente. Toño, una pregunta también fuera del esquema. Así me gusta, Toño, no te preocupes. Ya no voy a venir. No, hablando también de la docencia, y es una pregunta también muy general, también hablando de las escuelas, de las universidades.
el docente, el capacitador, el entrenador, se nace, todos podemos serlo. ¿Qué piensas sobre ese tema? ¿Se prepara para ser entrenador? Mira, sí se prepara para que puedas formar a un entrenador. Tenemos un minuto, Toño, perdón, Okay. pero muy bien. Se prepara para ser entrenador, pero obviamente no todos tienen esa facultad o esa habilidad de tener esa chispa, digámoslo así, de poder hacer llegar el mensaje o la información hacia una persona. Muy bien. Vamos a ir con este tema, Toño, sobre eso, porque es interesante, ¿no? Claro, Realmente es muy esa interesante. parte crítica, ¿no? Querido auditorio, colegas del medio, no se vayan, nos vemos en el siguiente bloque. El coronavirus avanza y debemos estar bien preparados. En Grupo Imagen tenemos un espacio permanente para que tengas la información necesaria para hacer frente a esta pandemia, donde podrás conocer los detalles del virus, sus síntomas, prepararte adecuadamente y actuar de manera oportuna. Infórmate en excelsior.com.mx. Sé fuerte, México. En un momento regresamos a Industria Activa. Continuamos en Industria Activa. Bienvenidos a nuestro tercer bloque de este programa de Industria Activa, que aquí Toño me pone un poco nervioso. Nuestro tema es la capacitación en la industria, ¿no? Lo importante, los pros, los contras. Y le hice una pregunta en el bloque anterior, y es una pregunta pues, también que lo vemos en las mismas universidades, desde primaria, ¿no? Secundaria, carreras, maestrías. El que enseña es un perfil, se nace con esa característica o se puede llegar a hacer eso. ¿Cuáles fueron tus? Ahora sí te puedes tener un poquito más, ya tenemos más tiempo. Tenemos como 12 minutos en este bloque. Bueno, mira, sí es una habilidad que se puede adquirir, obviamente con tiempo, con esfuerzo, con dedicación, pero hay personas que tienen ese talento de, como mencionaba hace rato, de transmitir la información de una manera clara, de una manera entendible y de una manera no tediosa, porque normalmente, y eso pasa, y es una de las razones por las cuales también incluso los empleados no quieren recibir capacitación, porque se les hace aburrido. El simple hecho de que te digan, vas a tener un curso de primeros auxilios, por ejemplo, dicen, ya me lo sé, es siempre lo mismo, solo es ir a estar sentado y que me digan lo mismo. Bueno, también implica el cómo tu capacitador te haga llegar esa información. Una de las cosas que me han llamado mucho la atención en muchos lugares a donde yo he ido es que la gente normalmente tiende a ser muy inquieta. Entonces,
Es como un niño chiquito. Tienes un niño que es hiperactivo, manténlo 1 hora, 2 horas sentado, se va a aburrir, se va a desesperar. Entonces tienes que crear o idear ciertas cosas para que el ambiente en el cual tú estás desarrollando la capacitación sea un ambiente agradable para las personas y ellos puedan recibir de una mejor manera la información. Fíjate que concuerdo en muchas de las cosas que menciona Antonio. Es importante que realmente el instructor tenga esas cualidades. No todas las tienen, hay quienes las desarrollan con diferentes cursos que van a capacitarse precisamente. Pero también es bien importante que uno, como la persona que va a ser capacitada, llegue con la apertura y no cerrado porque es muy clásico y lo hemos visto en muchas ocasiones. Esto ya me lo sé, esto no me va a aportar nada. Cuando llega uno con esa negatividad, pues definitivamente lo vas a ver tedioso, aburrido. Cuando llegas con la apertura y con la idea de realmente aprender y colaborar para que crezcamos como personas o profesionales, creo que es mucho más fácil el aprendizaje y no se hace tan tedioso un curso de estas características, cualquiera que este sea. Miren, y hice esa pregunta porque es crítico esa parte, ¿no? El capacitador, porque lo vivimos en la universidad. ¿Cuántos profesores no tuvimos? Tenían maestrías, doctorados, y bárbaro, muy complicado sus clases, ¿no? Sí. Entonces, para sacarle más provecho a esa capacitación, sí se tiene que tener, para mí sí se tiene que tener ese perfil. Y abiertamente lo digo, Toño es ingeniero de servicio, de campo, y luego lo vi, el interés de enseñar, de aprender para enseñar, y ese es el perfil, y esos son realmente los capacitadores que deben tener toda empresa, toda escuela, toda universidad, porque les gusta, les apasiona, les gusta enseñar. Yo, por ejemplo, fui docente de preparatoria, y me di cuenta que muchas veces los alumnos le tienen cierto miedo a las matemáticas. Y el problema fue el profesor, de cómo daba las clases. Un ejemplo muy... Sí, es hace algunos años, ¿no? Pero eso es muy importante, Toño, el perfil para mí, para poder capacitar. Sí, claro, hay 2 aspectos importantes. Obviamente en la industria, la persona que se le está capacitando es una persona ya adulta, no es un niño que no tiene las mismas necesidades, no tiene las mismas inquietudes y su carácter ya está desarrollado. Entonces hay algo que se conoce como la pedagogía, que es cómo se enseña a los niños. Y hay otra cosa que se llama la andragogía, que es cómo se le enseña a un adulto. Entonces estos 2 aspectos son muy importantes que podamos hacer la separación entre uno y otro. Por eso tal vez el ejemplo que ponía Salvador. Había maestros que nos trataban de enseñar de una forma muy diferente que no era la correcta para nosotros en la edad que teníamos. Entonces, cuando uno llega como capacitador a la empresa, tienes que tener la habilidad primero para poder identificar cuáles son las características que tiene cada uno de los integrantes o participantes que van a estar dentro de tu capacitación. Si tú llegas con la idea pensando que todos son iguales, estás cometiendo un error muy, muy grave. Porque uno tal vez es más kinestésico, otro es tal vez más auditivo, otro es tal vez es más visual. Entonces tú tienes que hacer un juego entre todo este tipo de características que tienen las personas, idearte algo para que puedas tener la mejor producción, o el mayor beneficio, perdón, en esta capacitación. Y al final puedas tú como capacitador entregarle a la empresa mejores resultados, mejores empresas, mejores personas más preparadas. Y obviamente, si tú haces un entrenamiento atractivo para los participantes, ellos van a pedir la capacitación. Lo que comentábamos anteriormente, hay personas que escuchan, va a haber capacitación la próxima semana, qué flojera. Y en algunos casos cobran tiempo. Pero no, sí es importante que se tenga esa habilidad. Y obviamente el área de capacitación, incluso hasta ya es una carrera. Hay empresas que se dedican exclusivamente a capacitación, hay personas como Heller exactamente que también ya involucramos esta parte de la capacitación y las personas que quieran incursionar en esta parte de la capacitación, pues obviamente también tienen que saber si tienen el talento, digámoslo así, o de plano mejor hacer otra cosa. Esa es la parte del desarrollo, ¿no? Así es. Toño, pregunta de tiempos actuales. ¿Cómo, bajo la capacitación, cómo se manejó o fue tiempo perdido
la pandemia 2020 y lo que vamos 2021? Pues sí, fíjate, de hecho sí se vio menguado la parte de la capacitación por la cuestión de la pandemia. Obviamente sabemos que no se permitían reuniones grupales y para que una capacitación sea lo mayor productiva posible, obviamente tienes que estar en contacto con la persona a cual vas a capacitar. Pero afortunadamente con la tecnología que se tiene actualmente se pudo implementar capacitaciones tal vez hasta virtuales, que tal vez sí el resultado que se esperaba no pudiera ser el mismo, es una realidad, pero también no dejas a un lado esta parte de la capacitación para el personal. Y esto es algo muy importante. Se está esperando que ya esta parte de la pandemia vaya disminuyendo y obviamente también muchas personas que estaban en el home office regresen al trabajo. Y obviamente sabemos que hubo muchos despidos. Entonces, para que la empresa pueda cubrir esos despidos, tiene que contratar nuevo personal. Y a ese nuevo personal, ¿qué le vas a dar? Obviamente lo tienes que preparar. Entonces tuvo sus beneficios y tuvo sus perjuicios esta parte de la pandemia para el aspecto de la capacitación, sí, en el aspecto de que hubo muchos despidos desafortunadamente, pero al ingresar otra vez a la vida productiva se tiene que capacitar a la persona. ¿Se capacitó al sector la manera de trabajar, el home office? Pues algunas empresas tal vez sí, pero fíjate, esa es una parte muy importante. Las empresas que no estuvieron preparadas para esto, creo yo que ninguna empresa estuvo preparada al 100%, pero si no tenían algunas herramientas, tuvieron un problema muy, muy grande. Hablando de la capacitación, por ejemplo, empresas que se dedicaban a dar cursos de inglés, algo tan sencillo, en donde las clases eran presenciales. No estuvieron preparadas, perdieron muchos alumnos. ¿Por qué? Porque no pudieron aprovechar las herramientas que se tenían actualmente, como videoconferencias, y muchas de esas empresas tal vez hasta cerraron, porque no se adaptaron a los cambios. Y nosotros como industria tenemos que estarnos adaptando a los cambios constantemente. En este caso la capacitación es una parte. Y en la parte también, de la parte productiva, también tenemos que estarnos adaptando a los cambios. Por ejemplo, tú, Salvador, ¿hace cuánto estás en la industria? Ya tienes años en la industria. Poquitos. 22. Entonces, hace 22 años, las necesidades no son las mismas que ahora, ¿estás de acuerdo? Definitivamente. Hace 22 años, la tecnología no es la misma que actualmente. Entonces, si tú ahorita que ya dejaste de trabajar con las máquinas por un tiempo, llegas a una máquina, ¿qué vas a decir? ¿Qué hago? Por principio de cuentas. ¿Por qué? Porque no estás capacitado para las nuevas tecnologías. Pero fíjate, aquí un tema importante a raíz de lo de la pandemia, yo creo que las áreas de oportunidad para recursos humanos es el desarrollo de resiliencia, adaptarse al cambio, como bien lo acabas de mencionar. Quizá la parte técnica sí es un poquito más complicado, una capacitación virtual. Me queda claro, porque pues, ahí tienes que ver físicamente los dispositivos y cuestiones así por el estilo. Pero la parte mental, yo creo que sí es un área de oportunidad para recursos humanos, sacarle el provecho, a poner en el contexto a los trabajadores para que cuando regresemos a la normalidad, si es que hay una normalidad diferente a la que veníamos trabajando, pues pudiéramos desarrollar nuevas habilidades y adaptarnos al entorno actual que estamos llevando a cabo, ¿no? En este caso, capacitaciones virtuales, videoconferencias, en todos los ámbitos, no solamente en el mental, también en el técnico. Así es. De hecho, esa parte es importante. Normalmente, dentro de la capacitación en la industria, nos enfocamos mucho a lo productivo, pero dejamos a un lado el aspecto personal. Y eso es muy, muy importante. Sí. Si también tú no capacitas o tú no adiestras a tus empleados en el aspecto moral, personal, difícilmente van a también tener un buen desempeño. ¿Cómo qué temas, Toño? Pues lo llevo a la oficina. Hay temas, por ejemplo, de crecimiento personal. Incluso la pandemia hay estadísticas que afectaron mucho a las personas. Y para mí era algo difícil de creer cómo esta situación va a afectar emocionalmente a las personas, pero las estadísticas están ahí, que muchas personas se pusieron nerviosas, su mentalidad cambió por completo. Entonces, si tú quieres que tu personal regrese, necesitas adiestrarlo. Bueno, me gustaría seguir con esta pregunta, con este tema en el último bloque. Querido auditorio, no se vayan. Seguimos hablando sobre el tema con el flamante gerente de mantenimiento y capacitación de Heller. En un momento regresamos a Industria Activa.
escuchas imagen. Poniendo a México. Continuamos en Industria Activa. Nuestro último bloque con el tema de capacitación en la industria. Toño, hablábamos en tiempos de pandemia, Richard, las consecuencias. Comentabas que definitivamente afectó la parte personal. Definitivamente, porque al final de cuentas, esta pandemia nos sacó de nuestra rutina. Exactamente. Que tenemos. El término tan común que se hizo, que la normalidad, la nueva normalidad, eso nos sacó del tema. Y yo creo que ahí fue cuando las empresas, no sé cuántas realmente reaccionaron en su tiempo para capacitar esa parte, ¿no? Pero hay un concepto que no hay que olvidar, y ahí tengo que meter a mi departamento de finanzas, es la inversión. Estamos hablando, una capacitación implica inversión. Y hablando de situaciones como esta que estamos viviendo todavía, pues es recortar recursos. ¿Por qué? Porque se paró la industria y hay que ahorrar. Término simple, hay que ahorrar. ¿Crees, Toño, que realmente también fue afectada esa parte por esas razones? Por la falta de capacitación para ahorrar, ¿no? Hemos hablado en otros temas, Richard, el tema de del marketing, Sí, mercadotecnia. así es. Y yo creo que otro tema, otra área, ¿cuál fue? Capacitar. Sí, de hecho, bueno, quisiera hacer un paréntesis. No necesariamente por la etapa de la pandemia, mucha de la industria dejó de invertir en la capacitación. Eso ya era desde antes. Hay una encuesta que hace la OCC, que es una página de reclutamiento, exactamente, y sus resultados, ellos dicen que solamente el 13% de los empleados de la industria ha sido capacitado de una manera constante. Pero esto, perdón la interrupción, Antonio, esto será prácticamente un indicador para México, porque yo entiendo, por lo que decíamos en un principio, amigo, en Alemania, pues son otros países, tienen otras culturas, y yo pensaría que a nivel mundial no es así. Exacto, de acuerdo. O sea, en otras áreas, en otros países, realmente el tema de capacitación lo ven de otra manera, ¿no? O sea, hablando porque son empresas muy... aclarar la idea. En Heller, la gente es muy especializada. El que ensambla un spindle, lo hace Toda su vida. toda su vida. Así es, así es. Y ahí está el concepto de repetibilidad, de conocimiento y experiencia. Tal vez entre una capacitación con un nuevo modelo, un nuevo concepto, etcétera, ¿no? Entonces, lo que estás comentando, Richard, que esto de la capacitación se aplica más aquí a México. ¿Sí, Toño? Pues la capacitación a nivel mundial es muy importante. Y voy a retomar algo que dijiste en los bloques pasados, la cultura. Así es. ¿Cuál es la cultura de México? Y voy a ser más específico. ¿Cuál es la cultura de los gerentes? Que al fin y al cabo son los que autorizan o no autorizan los recursos para las capacitaciones, ¿cierto? Más bien, ¿cuál es la cultura de gerente en relación a la capacitación? Te voy a capacitar solamente para cumplir un requisito, porque recordemos que en la Constitución hay un artículo que dice que los empleados deben de estar capacitados. Y si no hay esta capacitación, vienen también sanciones para la empresa. Entonces, si el gerente solamente capacita al personal para taparlo, como decir, tapar el hoyo nada más, y que digan que estoy capacitando, está mal esa perspectiva. Cubrir el requisito nada más. Entonces, la cultura, debemos de empezar, yo creo, y es una recomendación que le hago a la industria en general, cambiar esa cultura. Capacitemos a nuestros empleados no como un gasto, sino, repito, es como una inversión. ¿Para qué? Para que tus empleados sean mejor. Que al fin de cuentas, si tus empleados trabajan bien y tienen las herramientas necesarias, tu empresa va a producir. Que al fin y al cabo los gerentes buscan producción, ¿cierto? Buscan generar utilidades, buscan que la empresa sea una empresa rentable. Entonces, para esto necesitas tener un personal capacitado. Esto es bien importante, el hecho de contar como Heller, con un gerente de capacitación, yo creo que es algo que se debe de implementar. Claro, perdón por la omisión. Es algo que debe estar por default y siempre estar considerado, ¿no? Porque pues sí va a haber a lo mejor capacitaciones muy especializadas que no lo tenemos en casa, claro, que se va a requerir un trabajador externo, pero esa capacitación, una vez que se implementa dentro de la compañía, se va a seguir recapacitando a las nuevas generaciones de trabajadores que lleguen a trabajar en ella, ¿no? Y sin embargo, Richard, y eso lo implementó Toño en Heller, cada personal tiene sus
características, ¿no? Sus compañeros, por cierto, saludos a todos ellos, se vayan a sentir. Tienen diferentes capacidades, ¿no? Y Toño hizo una encuesta con sus compañeros en el sentido de ¿qué te gustaría recibir como capacitación y qué pudieras dar tú? Y eso es una coordinación interna donde la inversión es mínima, simplemente estamos hablando de tiempo. Así es. Y entonces todos se combinan para al final de cuentas involucran. porque ya en el campo pues la práctica es diferente. Entonces, ¿cómo has visto esa estrategia que has implementado, Toño? Y eso va a la pregunta de qué estrategias se deben tomar en las empresas internamente. Que Sí. aparte de esta, si la quieres detallar, adelante. ¿Qué Sí, otro tipo pues de hecho, bueno, hay capacitaciones internas y obviamente va a haber necesidad también en algún momento de adquirir los servicios de una empresa que se dedica a capacitación para otros ámbitos en los que tu personal tal vez no te pueda apoyar en esa parte. Con la encuesta que hice con mis compañeros, tú puedes ver varias opciones. La primera es que en realidad necesitas capacitación. Entonces tú ves en realidad el estado de la empresa, cómo está actualmente. Y te das cuenta, ok, tenemos puntos que mejorar. Tal vez no puntos débiles, pero sí puntos que mejorar. Y tú ves, obviamente, cómo está tu empresa. Si está fuerte, si está más o menos, o definitivamente es una empresa débil. Entonces, con este tipo de encuestas internas, vas a ver qué necesita mejorar, qué es lo que mencionábamos al principio, los objetivos de la empresa. En el área de servicio, en el caso de Heller, ¿qué mejoras tenemos que hacer? En el área administrativo también, ¿qué mejoras hay que realizar? Pero ¿cómo vas a saberlo? Bueno, a través de tal vez simples preguntas a tus compañeros o a tus empleados. Que creo yo que esa es la mejor manera. El sentarte con tu personal y decir, ¿cómo te sientes? ¿Qué necesitas? Y esto también puedes atacar otro punto. Que el empleado se sienta comprometido con la empresa, que se sienta respaldado por la empresa. Porque si no se siente esa comunicación, también el empleado va a decir, pues si a ellos no les importa, pues menos a mí, que creo yo que es una frase muy común en las empresas. Definitivamente. Richard, ¿quieres Sí, comentar algo? completamente Porque de le tengo acuerdo. otra preguntita aquí a... A ver, por favor, inquiétalo. ¿Cómo se sabe cuando la empresa, o Luis, el gerente, esa capacitación se aprovechó? Y si no se aprovechó, ¿qué consecuencias? Y Muy se bien. aprovechó, también qué beneficios. O sea, al final de cuentas tiene que haber una Debe de consecuencia ser. de algo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque bien lo dices, la ley federal del trabajo impone, o el reglamento, el contrato, es dar capacitación. Bueno, pero hay derechos y obligaciones. Así es. El derecho del trabajador es esa capacitación y la obligación es aprovechar. Así es. ¿Cómo se puede medir eso? Pues mira, hay ciertos indicadores que se pueden tomar en cuenta y es algo muy sencillo. Cuando el capacitador está impartiendo esa capacitación, termina su curso, digámoslo así, puede hacer un pequeño examen, una evaluación. Es una evaluación inmediata, pero también hay evaluaciones posteriores. Y esto lo lleva principalmente la empresa de los empleados que recibieron la capacitación. ¿Cómo ellos pueden saber si la capacitación fue productiva? Bueno, si la productividad del empleado aumenta. Si se estabiliza o si se mantiene en un lugar, pues puede ser que algo por ahí no esté bien dentro de la capacitación, o que no se esté dando bien la capacitación, o que el empleado no esté haciendo uso de las herramientas que recibió. Entonces, con estas habilidades que se pueden tomar en cuenta, evaluaciones esporádicas, desempeño, tal vez encuestas, tal vez hasta el mismo cliente para saber cómo es el desempeño del personal que está laborando en la empresa, para que ellos puedan determinar y tener un punto de partida para saber, ok, a partir de esta evaluación, ¿cómo van mis compañeros o cómo van mis empleados trabajando? Ahora, esta es una herramienta también para el patrón. Si después de meterle capacitación tras capacitación, tras capacitación, tras capacitación, el empleado no da resultados, entonces creo yo que él ya tiene bases sólidas para tomar decisiones qué hacer con ese empleado. Pero caso contrario, si el empleado no recibe capacitación y tú vas y le reclamas por algo que hizo mal cuando él no sabe cómo hacerlo o no sabe las consecuencias de hacer un trabajo mal, pues ¿cómo tienes argumentos para poderlo atacar? No sé si me explico. Sí. Entonces, Sí, son mira. las partes de la capacitación que le ayudan tanto al patrón como al empleado. Richard, ¿quieres Yo comentar? pensaría que hay áreas donde es crítico determinar si funcionó o no.
ejemplo, en el área de producción, una capacitación para evitar accidentes, evitar mermas, evitar desperdicios, pues para ustedes sí puede ser fácil monitorear que esa capacitación que recibieron en el uso adecuado de la máquina o no sé, de cualquier dispositivo, pues sí hay manera de decir, oye, funcionó, ya no tenemos tanto desperdicio, etcétera. En el área administrativa quizás sería un poquito más complicado evaluar ese desempeño, ¿no? Así es. Sí, normalmente en el área de producción, como tú dices, hay indicadores más tangibles para poder evaluar al empleado, pero en el área administrativa tal vez es un poco más complicado, pero se pueden idear tal vez con el tiempo algunas pautas a seguir para que tú puedas evaluar el desempeño de tu personal administrativo. Bueno, aparte en el área administrativa, pues se debe de actualizar a la gente, ¿no? Y en los diferentes departamentos. Por ejemplo, finanzas, pues con la parte fiscal, con Hacienda, ¿no? Siempre hay cambios. En la parte de recursos humanos, igual con la Ley Federal de Trabajo, nuevas normas, conocer a la gente, la norma 035. O sea, siempre hay un área en donde la gente se debe de capacitar para, como lo dijo Toño desde el inicio, lograr los objetivos de la empresa, ¿no? Definitivo. Y el trabajador, el empleado, debe poner su parte para tomar en serio esta capacitación. Porque bien lo dices, Toño. Ahí dice, otra vez, ya hay hasta galletitas y café. ¿O no, Toño? Sí, todo va de la mano. Todo va de la mano. Incluso las partes esenciales de la capacitación tienen que ir ligadas todo como un círculo. Toño, se te agradece. Ricardo, gracias, amigo. Sigan disfrutando este fin de semana y cuídense todavía, vacúnense. Guárdense. Y hacia adelante. Gracias, Toño. Gracias, saludos por la Toño. invitación. Buen día, buen fin de Gracias, semana. igualmente, hasta luego. Industria Activa. Estás escuchando Imagen Radio, poniendo a México en la misma.